Canal 9 Bio Televisión presenta El Tablón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Tablón a través de nuestras pantallas. Agradecidos como siempre de su fiel sintonía. Volvemos al formato habitual donde dialogan y debaten solitos nuestros invitados. Y de inmediato vamos a presentar, comenzamos con Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista por la región del Biobío. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto volver al tablón. Sí, bueno, un panel que echábamos de menos porque usted sabe, estuvimos todo abril con los debates de cara al Consejo Constitucional. También nos acompaña Flor Baise, quien es diputada de la UDI por el Distrito 21. ¿Cómo está? Hola Priscila, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con mis colegas también en esta conversación. Por supuesto que sí. Y continuamos con la presentación. Usted ya lo ve en pantalla. Estamos con Erika Edo, quien es jefe de bancada de la Democracia Cristiana y diputado de la Democracia Cristiana por el Distrito 20. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien en la medida de lo posible, por cierto, luego del 7 de mayo. Sí, pues de eso vamos a hablar. Escuché por ahí que decían que por aquí estaba el centro político. No sé, francamente, qué conclusiones sacar. Usted sabe, nosotros estuvimos en Biobío Elige transmitiendo en vivo los cómputos, las proyecciones y todos quedamos muy sorprendidos porque acá en la región del Biobío el Partido Republicano obtuvo 2 cupos. Hay uno que renunció por las razones que sabemos y vamos a abordarlas también en este programa, pero finalmente obtuvo el 43% de los votos y esto es una señal política potente. Y queremos preguntarle a Flor Baise cómo mide desde su sector, desde Chile Vamos, este triunfo del Partido Republicano, para muchos, no lo digo solamente yo, en desmedro incluso de su sector. Sí, bueno, es un resultado que fue sorprendente, más allá de que sí, y tengo que decir que en mi distrito había una intención de voto republicano, eso es verdad, más allá de conocer o no los nombres de los candidatos o candidatas, sino que era una marca y que sin duda está comprobado que así fue. Se votó por los candidatos republicanos y yo estoy convencida de que es, más allá de que compartimos muchos aspectos, digamos, de nuestro programa político, de nuestros valores y sustentos como partido, pero hoy día hay una situación especial en Chile, lamentablemente para mal, que es la inseguridad. Que eso es una realidad absoluta y lo digo con conocimiento de causa, además en mi distrito, reitero en ello porque son además resultados que se repitieron prácticamente iguales, quizás se acentuaron ahora en relación a lo que fue el plebiscito de salida, en relación a lo que fue la votación también de José Antonio Kast en su momento, es decir, son coincidentes que son temas en donde se ha sintonizado como fue en todo el país, pero especialmente en mi distrito con este discurso y esta postura que mantuvo republicano, que es lo que hoy día a la ciudadanía en general, con un discurso más duro quizás también, pero le entregan o le ofrecen esta posibilidad de romper lo que es la inseguridad hoy día en Chile. Entonces tengo una convicción de que por ahí hubo un elemento fundamental, determinante a la hora de votar con este discurso nítido, que ahora se usa mucho esto de la nitidez, es decir claramente que están para defendernos a todos, es decir, como un protector. Y bueno, nosotros tuvimos ahí un costo que, claro, se veía ya venir, que lo íbamos a tener como partido, porque hemos tenido que pagar el costo de haber suscrito además el acuerdo. Nosotros suscribimos este acuerdo para poder llegar a esta etapa de tener elecciones hoy día de convencionales. Y no nos equivocamos y mantenemos nuestra postura de que aquí los resultados finales de esto va a ser cuando tengamos un nuevo texto que esperamos sea aprobado. Y hoy día aquí yo siento que republicanos, el Partido Republicano, que tiene una mayoría importantísima, hoy día tienen que mostrar precisamente la capacidad de diálogo, más allá de esta ultraderecha que se les indica, porque hoy día tienen un riesgo también de su líder, que es José Antonio Kast, que si no llegan a tener una capacidad de acuerdos para lograr más allá de los votos y que no ocurra lo que pasó con la convención anterior, que lo dijo el propio presidente Boric, que no cometamos, o ellos en este caso, el error que cometieron la extrema izquierda en el caso anterior donde fracasó. Entonces esta teoría del péndulo creo que está plenamente vigente. Lo que hay que hacer es esperar cómo se evoluciona, cómo se desarrolla el proceso y siempre aquí uno tiene que ser clara en lo que resultó. Los resultados a nosotros no nos favorecieron, sin perjuicio de ser el segundo partido más votado, que se dice, pero hay una diferencia muy importante en votos también. Eso es una realidad, pero desde esa posición en que ahora estamos, nosotros seguimos con nuestra convicción de que hoy día este proceso tiene que cerrarse y que tiene que tener un resultado que ojalá sea una aprobación mayoritaria, en donde le conviene al presidente Boric, porque él el que quiere firmar esta constitución, y le conviene, en este caso, pensando en republicanos,
con su aspiración presidencial, porque tienen que mostrar una capacidad de diálogo y de tener una altura ya, en este caso, José Antonio Kast, de ser un estadista y que es capaz de aglutinar diferentes posturas y visiones dentro de la democracia que tiene que, por supuesto, es lo que tiene que imperar. Así que, bueno, esto es así, cada día tiene su afán y seguimos en lo que se nos viene más adelante. Por favor. Bueno, sí, nadie podría estar contento con los resultados que hubo el domingo pasado. Todos teníamos expectativas distintas, pero bueno, son las que se dieron y las que la ciudadanía emitió. Primero, también la alta cantidad convengamos que fue a votar mucha gente, o sea, no podemos eso despreciarlo. Creo que hay una manifestación clara de voto popular y dentro de eso hay un 20% de voto que sí es nulo, y ahí hay una composición que hay que estudiar más, que hay que afinar más, pero hay un detalle no menor. La última vez que se votó voto obligatorio, el año 97, más o menos estaba un 20% guardando la proporción. Porcentualmente es casi lo mismo. Dentro de eso no lo podemos dejar pasar por alto. Y lo segundo es que efectivamente el péndulo fue de la izquierda a la extrema derecha. Y allá estamos. Y claro, el diseño de campaña de republicanos presentó el principal problema. El punto está en que ahora hay que ir a construir una constitución y no a discutir los problemas de seguridad pública. La constitución es otra lo que hay que ver. Y diría yo, resolver las inseguridades que tienen los chilenos, que ¿cuáles serían? Aparte de la seguridad pública, está la seguridad social y está la seguridad económica. Y ahí yo creo que empiezan las primeras contradicciones. El miércoles, cuando se vota el royalty minero, el representante republicano vota en contra. O sea, vota a favor de quienes son los que explotan los minerales, es decir, los empresarios. Eso es lo que representa él. Tal cual. Y eso es bueno decirlo porque si no, efectivamente nos paramos en la esquina de la plaza a autoproclamarlos como los defensores los chilenos, pero resulta que cuando tenemos que votar, no estamos, pues, en favor de la patria, en favor de la patria que dicen amar. Porque la patria, ¿quiénes la componemos? Todos nosotros y los que menos tienen. Y sepan ustedes que para las comunas de aquí, las de mayor vulnerabilidad, van a llegar recursos para esto. Eso suma como 15.000 millones de pesos solo para la región del Biobío. Y él vota en contra. O sea, vota en contra de las comunas más vulnerables de la provincia de Arauco, por ejemplo, en donde saca una alta votación. Eso es republicano. Pero resulta que en los días antes votaron el ingreso mínimo ustedes en la Cámara de Diputados. Y allí votaron en contra otra vez. Y a mi entender, los argumentos ya no dan para más. O sea, aquí a los pequeños y medianos empresarios se les protege, se les está subsidiando y por tanto se les está entregando recursos para poder entonces mejorarle los ingresos a los que menos ganan en Chile. 1 millón de personas. ¿Ya? Y eso no deja de ser poco. Entonces, cuidado con las cosas que se dicen. Y eso es seguridad económica, pues. El tema también que vamos a discutir y tenemos que zanjar el sistema previsional, que es seguridad social. Y allí también los tenemos al frente, pero no al frente de nosotros, están al frente de la población que hoy día tiene más dificultades para poder vivir. Estos mismos que ganan el empleo, o sea, el salario mínimo, tienen ingresos que les permiten llegar al final de este viaje del trabajo y pasan a ser adultos mayores, una pensión entre 100 y 50.000 pesos, y algunos siguen sosteniendo. Entonces, paremos ahí también un poquito y digamos qué es lo que cada uno representa y hasta dónde se está dispuesto, por lo tanto, a llegar a acuerdos para tener un sistema previsional que nos dé seguridad social. Y esa también es seguridad. No es solamente, y es cierto, hay que poner los acentos para resolverlo, y me parece bien lo que acaba de hacer el gobierno con declarar alerta roja en la 9ª región por los hechos que allí ocurrieron. Me parece bien. Me parece bien que continuemos con el estado de excepción constitucional porque no tenemos otra salida por ahora. Pero también convengamos lo siguiente. Yo me recuerdo cuando todos votamos el presupuesto de la Nación, los que estamos aquí. ¿Cuál fue la respuesta? Rechazar el presupuesto en el capítulo que tenía que ver con la seguridad y que tenía que ver con comprar más equipos y mejorar el ingreso de la dotación de carabineros. Entonces, ¿qué es lo que defendemos? ¿Ya? Entonces, vamos a tener que empezar a decir, y eso nos falta, a nosotros por lo menos, de decir hoy lo que representa cada uno. ¿Qué es lo que está representando cada uno? ¿Y qué es, por lo tanto, la expresión de un partido que hoy día saca una aplastante mayoría, convengamos, el 43%, que es una situación bastante compleja que hay que estudiarla más? Porque puede darse, así como ocurrió en el sí y el no, es que se conforme una mayoría social que es la que en adelante
defina por largo tiempo lo que pasa o no pasa en el país. Y por lo tanto, nosotros los partidos que creemos en la democracia, incluyo a la derecha democrática de la que se hizo este acuerdo, yo creo que en buena hora se hizo el acuerdo para resolver los problemas constitucionales del país, sostengamos la democracia, primero que todo. Segundo, incorporemos factores que son trascendentes, o sea, no podemos seguir con las desigualdades que tiene el país, porque eso es cierto y cada uno, ¿cierto?, incorporará elementos y tendremos que construir un gran acuerdo fiscal, un gran acuerdo social y un gran acuerdo por la regionalización que creo que los tres nos junta, nos une y que es transversal. Oye, yo de verdad quería escucharlos primero, un poco cómo abordaban ustedes, cuál era la reflexión que venían sosteniendo a partir de lo que había pasado el día 7 de mayo. Y de verdad es bien interesante porque yo lo primero es que esto fue un masazo. O sea, nosotros en la peor proyección estimábamos, eso siempre lo dijimos, ganaba la derecha, 28 a 30 constituyentes, pero 34, la verdad que no, esto de verdad sobrepasó lo que nosotros esperábamos. Perdóname, y te devuelvo el Sí, minuto no, después. por favor. Sabes que sí, yo estamos. siempre estuve, incluso los que me preguntaron, los que conversé, mi temor es que acá perdíamos 3-0, aquí en la región. Sí. No, ahora, Nosotros perdimos. 4.000 votos faltaron y era 3-0. Faltaron- Podría haber ganado. pero en esa, o sea, hubiese sido 35-15, o sea, hubiese sido peor, digamos. O sea, lo que te quiero decir es que todos entendíamos que la derecha iba a ganar, entendíamos que la derecha ganaba más o menos empatada desde el punto de vista de la fuerza, ambos sectores, que el gobierno iba a tener una derrota importante y que nuestra lista desde la democracia cristiana a lo menos sacaba un constituyente. La verdad es que fueron 34 finalmente y nosotros no sacamos ninguno. O sea, esto fue un masazo, fue un remesón. Ahora es un remesón bien extraño porque hoy en la mañana los medios de comunicación dieron a conocer una encuesta hecha ahora en Chile, luego de la elección, en el que el 54% de los chilenos dicen estar en desacuerdo con los resultados de la... No, esto es real, porque ahora uno dice, no, ya esto es... No, esto hoy día lo dieron a conocer, salió en la Bio. No, pero lo que te quiero decir es que... Es raro en todo caso si sale Pero no esa es tan respuesta. raro. Mira, A ver, no es tan ¿por qué raro. no es ¿Sabes tan por qué? Porque no es tan raro porque yo veo que en los últimos años en Chile se elige un presidente de un sector político y al mismo tiempo la gente elige un parlamento que a lo menos lo empata o lo deja en una minoría. Viene pasando este tema que te entrego el poder, pero te controlo del otro lado. Entonces, en ese sentido, yo creo que la gente fue a votar efectivamente como un plebiscito a la gestión del gobierno, yo no tengo duda de eso, lo dijimos antes, yo creo que Chaguán se equivocó cuando él dice que esto es un plebiscito al gobierno y llama a votar así, no, pero en los hechos la gente plebiscitó a la gestión del gobierno, sin duda en el tema de seguridad, sin duda en el tema de desarrollo económico, sin duda en esta tensión que uno percibe en el gobierno de manera constante. Yo le he dicho el otro día, algunos me felicitaron por la imagen, otros se enojaron algo. Pero esto de ver a la ministra del Interior cada cierto tiempo teniendo que sacarle los chanchitos, yo decía pro dignidad, ¿no es cierto?, que estos temas no les gustan, de la seguridad, que la seguridad también económica. Entonces uno notaba esa tensión. Y además, también algo que se nos olvida, lo veníamos conversando al llegar acá al canal. En esta región, el año 2021, en la primera vuelta electoral, por primera vez en la historia, desde la vuelta a la democracia, la derecha, en ese caso con el candidato Kast, ganó en cada una de las 33 comunas de la región del Biobío. Y nosotros tuvimos acá, por ejemplo, en este distrito, de los 8 diputados electos, 5 de derecha, una diputada comunista, un diputado ecologista y yo representando a la centroizquierda. O sea, uno veía ya en la región un viraje desde el 2021. ¿Te acuerdas que había sido en mayo en esa elección de gobernadores regionales que me tocó participar? La gente en un 70% eligió candidatos independientes o más vinculados a la izquierda, pero ya en noviembre el viraje venía. El año pasado, en septiembre, el 70% de los votantes de la región del Biobío votó rechazo. Un 30% apruebo. Y hoy, en esta elección del domingo, otra vez es 70-30, si uno se va a los grandes números, de gente que vota hacia la derecha y en el país aproximadamente 62%. Entonces, hay un viraje. A mí me hace mucho sentido lo que tú planteas, Gastón, senador, porque yo creo que la gente, cuando está molesta, cuando se enoja, comienza a votar por una marca.
Y eso es tremendamente peligroso. Porque la gente también, y yo aquí no voy a ser probablemente agradable para el que me está escuchando, la gente también tiene que comenzarse a hacer cargo de que en su enojo no puede votar por alguien que no está acusado, que tiene una condena por abuso sexual. De eso quien vota tiene que hacerse cargo de alguna forma. Y lo quiero decir así, muy directamente. Tiene que hacerse cargo de que vota por alguien que no vive en el país, que está en Miami y que hace un TikTok y lo eligen. Porque después también lo que te reprocha la gente es que los políticos no sirven para nada, y yo le quiero recordar a la gente que nos eligen las personas. Tú dijiste algo, Gastón, y lo uno con lo que tú planteaste, Flor, los temas de seguridad. Sí, Republicano se ha ganado, comillas, la marca de la seguridad. Se la ganó Gastón, a pesar que en la ley Naín Retamal, que le entregó más facultades a Carabineros, ellos votaron en contra. Tú y la UDI, Renovación Nacional, la Democracia Cristiana, el Socialismo Democrático, votamos a favor y logramos aprobar esa ley. El PC votó en contra, el Frente Amplio votó en contra y otros se salieron de la sala, pero desde el Partido Socialista hasta la UDI votamos a favor y se opusieron el Partido Republicano, el PC y el Frente Amplio. Y a pesar de eso, la gente los vincula con el tema de seguridad y vota por ellos. Ahí los otros hemos hecho una muy mala pega y debo reconocer que ellos han hecho una buena pega, porque aun cuando votan en contra del proyecto más importante que apoyó a Carabineros, la gente siente que ellos son el signo de seguridad. Ahí estamos nosotros al debe y hay que hacerse cargo de esa autocrítica. Y lo que pasó en el salario mínimo igual. Fíjate que el salario mínimo, y yo se lo quiero comentar a la gente, esa mañana del miércoles, cuando ingresamos a la Cámara de Diputados, el salario mínimo no se aprobaba, le faltaban los votos. Y fue muy importante el trabajo que hizo Alberto Undurraga, con Mellado y la Sofía Cid, que son diputados de Renovación Nacional, que ampliaron un acuerdo con las MIPYMES, no solo con las pymes, con las MIPYMES, hablaron con el ministro Marcel. Ahí hubo gente de la UDI que votó también a favor, porque hay que decirlo, y eso hizo que también Renovación Nacional de manera masiva votase a favor del salario mínimo, también el PDG y ex-PDG, y todo el resto de la Democracia Cristiana con el oficialismo. Y se aprobó por 115 votos, y quedaron muy aislados republicanos. Yo, ¿sabes? Cuando miro a republicanos, y lo quiero decir, y con esto cierro, yo no los trato de ultraderecha. Yo cuando veo a republicanos y converso con ellos, yo veo a personas increíblemente dogmáticas, cerrados en sus ideas. Y por eso votan en contra del salario mínimo, porque aun cuando se logre un buen acuerdo para las MIPYMES y las pymes, ellos están cerrados en una idea que no al salario mínimo. Y votan en contra, aunque sea bueno. Aunque sea bueno el proyecto que protege a Carabineros, la ley Naín Retamal, ellos encuentran que la inseguridad en Chile es tan grande que hay que votar en contra de todos los proyectos. Y votan en contra. Yo, más que la ultraderecha, lo que me preocupa es el dogmatismo, un cierto fanatismo que creo que le hace muy mal a un país que ha crecido en grados de libertad en estos últimos 33 años, en grados de libertad y de elección de la vida. Esa por lo menos es mi cruzada y por eso yo soy de los que cree que hay que salir a buscar un acuerdo muy amplio, un acuerdo electoral y programático para enfrentar esta situación, no la quiero llamar de ultraderecha, de un cierto fanatismo y dogmatismo que creo, conociéndote, Flor, te quiero involucrar en esta parte de la conversación, que tú también no compartes, porque veo cómo votas los temas que pones en la discusión. Eso. Sí, yo ahí el punto lo comparto en el sentido de cómo lograron capitalizar y no, bueno, el programa vamos a hablar de ellos, pero miremos en el futuro, pero hay que analizar esto porque es prácticamente un fenómeno, encuentro yo en términos electorales y de resultados, porque esto de que cómo logran, así a propósito de las votaciones que tú señalas, por ejemplo, ¿por qué? Porque ellos quieren más, la Naín Retamal quería más todavía, más firmeza, más. ¿Te fijas? En el caso del salario mínimo, ellos porque no creen en el salario mínimo, simplemente. Y ahí yo creo que, bueno, depende de la convicción que cada uno tenga, también es la libertad y la soberanía para votar. Así que tampoco yo la pongo en juicio, solo que uno no la comparte, digamos, en alguna forma. Pero a pesar de eso, logran los resultados electorales, es decir, se vinculan con la gente, logran llegar con el mensaje. Los que estamos en política, y la política y los partidos y todos nos medimos por resultados electorales. Entonces, en términos de resultados, tienen un muy buen resultado, o sea, un tremendo resultado. Y que hoy día el tema es cómo se administra ese resultado. Porque pasó hace no menos un año y un poquito más, el presidente actual ganaba por una mayoría que no había ganado un presidente hace tiempo en Chile.
Y mira cómo le fue después con y cómo ganó, ya tú lo dijiste, el primer plebiscito, y después cómo fue el resultado de las convencionales, que nos barrieron a nosotros, y después cómo fue el resultado del plebiscito de digamos, la salida. Entonces, esto va cambiando, pero hoy día yo siento que la responsabilidad, en este caso el Partido Republicano, es tremendamente grande, y porque también para ellos es de una conveniencia extremadamente importante, porque reitero lo que dije antes, si ellos no muestran ahora y salen de eso que tú, o la ultraderecha, o el dogmatismo, o lo que sea, o el extremo, en fin, tienen que mostrar que realmente están saliendo de ahí y que son capaces de llegar a acuerdos mayores, porque si no, resulta que nosotros vamos a tener un candidato también, y seguramente, y José Antonio Kast, aquí yo no lo quiero poner de candidato ya, pero va a llegar una segunda vuelta. Está dispuesto. Y está dispuesto. Y así como está hoy día, está con muchas posibilidades, o sea, hoy día tiene todas las posibilidades, pero como hay que hacer candidatos, hay primarias probablemente, y después vienen las segundas vueltas, en fin, no nos puede pasar a nosotros de nuevo lo que pasó antes. Estoy hablando como sector, si es que fuera. Y para eso hay gente que no va a votar por él de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es él o el partido, llegar con un mensaje que sea más acogedor o más amplio y más dialogante. Agregarte algo ahí, porque Valenzuela, que es el estratega que ellos tienen, hoy día en la portada del diario La Segunda, si lo pueden revisar también en sus casas, dice que él lo que va a buscar junto a su partido es una amplia alianza que vaya desde Republicanos, Chile Vamos, hasta los partidos de centro. O sea, ellos han comenzado un poco esta tarea, pero lo que le juega en contra a Valenzuela, yo lo quiero decir esto con un poco de risa, es que mientras él hace ese tipo de llamado, tiene a Johannes Kaiser, que se vuelve loco cada cierto tiempo y lanza alguna pachotada que destruye. Sí, el piso diciendo, o sea, no el piso, pero en el fondo el que va a manejar a los convencionales, digo en el buen sentido ahí es José Antonio Kast, el que les va a dar la orientación, y acá el Parlamento nosotros todavía no tenemos participación ahí, más allá de las opiniones, que efectivamente Kaiser no le hizo ni una ayuda a lo que pasó. El día miércoles lo que dijo dentro de esa sala fue brutal, igual, respecto al salario mínimo. O sea, no, yo creo que esa no incontinencia. Es lo que ha dicho siempre. Pero yo creo que esa incontinencia es el tema que los puede complicar. Pero mira, yo creo que aquí, sí, va a haber un tema. Ahora lo que tenemos que, yo sí quiero decir, y que nosotros pagamos un costo, si eso, y lo pagó Macaya, y lo está pagando, y está dispuesto a pagarlo, y lo he reiterado, y nosotros dijimos, estamos dispuestos a pagar este costo, porque la política no solo hay que mirar los resultados en el inmediato plazo, y nosotros sabemos, tenemos la convicción, y yo creo que en política, más allá de, uno tiene que actuar por convicciones, aunque hay temas que a veces tenemos que, pero la convicción, y nosotros sí tenemos la convicción de que este círculo hay que cerrarlo, esta etapa de Chile, hay que cerrarla, y senador, para terminar, cuando el proceso, ojalá se apruebe por una mayoría este nuevo texto, que esperamos que el trabajo que ahí se haga sea efectivamente el que incorpora a todo, y que sea esa casa de todo, más allá de las minorías que tendrán que aceptar los acuerdos mayoritarios, bueno, ahí nosotros vamos a sentir que ahí cumplimos, ahí nos bajamos de este barco en el que nos subimos, y que, como bien dijiste una vez, yo no me bajo el barco cuando el que esté con la tormenta más grande, no nos bajamos, porque ahí vamos a sentir que realmente, y ahí republicanos, realmente, hoy día, mire lo que el republicano nos tendría que agradecer a nosotros, que validamos este proceso, porque ellos no querían nada. No, si no lo quieren. Y mire el resultado que sacaron. Y ahora, cuando termine esto, nosotros vamos a decir, aquí nosotros concluimos y estamos, digamos, dimos por cumplida esta etapa, y es una forma en cómo se cerró esto, y empezamos a caminar con un nuevo texto que nos haga bien a todos. Un par de cosas. Republicanos ni el PC fueron parte de estos acuerdos. Y estamos en política justamente para hacer el camino de resolver un problema de origen de nuestra Constitución. El domingo se zanjó, a mi entender. Se termina el problema de origen porque esta Constitución se hace en democracia, no se hace en otra parte, ¿ya? Y ese es un tema que para varios, en mi sector, van a tener que asumir que está resuelto, nos guste o no, porque aunque fuiste a votar nulo, participaste del proceso, y la democracia te da esa posibilidad también de votar así. Entonces, llegamos a ese punto, y los que fuimos parte del acuerdo, Valenzuela no lo fue, vamos a tener que sostener los 12 puntos, porque lo que se va a buscar aquí es socavar esos 12 acuerdos. Y esos son trascendentales para tener una Constitución que después tenga grandes posibilidades de ser aprobada, porque todavía no tenemos resuelto, no hemos llegado al 7 de diciembre. Y para que lleguemos a eso hay que sostenerla en todos los que tengamos convicciones democráticas, primero que nada. Y ahí yo siento que republicanos no las tienen, no las tienen porque tienen conceptos distintos, y por eso que están en contra de todo lo que huela a acuerdos más allá de sus convicciones, que son de
Yo insisto, hay un matiz de diferencia en la apreciación. A lo mejor encontramos en el camino el punto de acuerdo para caracterizar a republicano. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando con usted. Entonces, ahí tenemos que lograr, ¿cierto?, caracterizar bien al republicano, que a mi entender representa el ultrismo en la derecha y no la búsqueda de acuerdo. Estábamos condenados además, porque lo que tú decías, ¿cierto? Votamos de una forma para ser presidente, pero al otro lado le generó un contrapeso tal que lo deja obligado a hacer acuerdos. Y por lo tanto, ¿quiénes hacemos acuerdos? Los que tenemos las convicciones democráticas primero que todo. Sí, nos vamos a ir a una pausa, estamos ya pasados en el tiempo, nos vamos a una pausa, pero ¿usted cree que vamos a dejar de hablar de las elecciones? No, se equivoca, vamos a ir a una pausa comercial y al regreso continuamos hablando del tema de la semana. En este Día de la Madre, regala amor y dulzura con Versluis. Acércate a los locales y reserva coctelería, gran variedad de tortas, chocolates, pasteles y mucho más. Por la compra de aguas Cachantún Más y algún producto de pastelería y o platos preparados Versluis, participa por el sorteo de una estadía para 2 personas en Hotel Marina del Sol. Por la compra de aguas Benedictino y algún producto de pastelería y o platos preparados Versluis, ya estás participando por el sorteo de una estadía para 2 personas en Spa Camino del Agua. Pastelería Versluis les desea un muy feliz día a todas las madres. Soy uno de los capitanes de las embarcaciones de acá de turismo, que salimos acá en la playa de Ichato. Y a la vez también aconsejo a las personas, a la gente que vengan acá a Ichato, que vengan acá y que no tengan miedo, porque acá es una playa baja, tranquila y agradable. Le doy la bienvenida a todo el pueblo chileno y a todas las personas para que se acerquen a la playa de Ichato. Algo positivo de Ichato es que se está volviendo más limpio, porque antes nosotros pasábamos la playa y había pura alga. Ahora están limpiando y reciclando. Les mando un gran saludo a toda la gente de la región del Biobío, en particular a la gente de Curanilahue, que le tengo mucho afecto porque estuve viviendo ahí como 8 meses en la construcción del Liceo Mariano Latorre. Les deseo desde acá, de Ichato, con este hermoso día que nos tocó hoy, un gran abrazo a todos. ¿Cómo les va? Buen día, gusto saludarles. 7 de la mañana con 30 minutos. Las noticias están en todos lados. Cada minuto que pasa, ocurren cosas a tu alrededor. Y nuestra misión es estar ahí, en el momento exacto en que ese hecho que ocurre se transforma en noticia. Una noticia que informa, una noticia que puede cambiar el rumbo de las cosas. Una noticia que te abre los ojos. Una noticia que te llena el corazón. O te cala el alma. El pequeño Tomás estaba en una zanja en el río Raíz. Esa es nuestra misión. Estar ahí. Y entregar noticias. Litoral Press, empresa líder en el monitoreo y análisis de medios informativos. Una amplia red de alianzas internacionales y más de 30 años de experiencia en el mercado nos permiten realizar un seguimiento personalizado de su empresa o marca, tanto en prensa escrita, radio, televisión, portales de internet y redes sociales. Todo en un solo lugar. Litoral Press, una solución en la evaluación de sus estrategias comunicacionales. Estamos de regreso aquí en el tablón. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Recuerde que estamos transmitiendo a través de nuestro Facebook Live y por supuesto nuestra página web www.canal9.cl en vivo y en directo. Vamos a continuar hablando de las elecciones y yo quiero formularle una pregunta a Erika Edu, diputado. Hay números evidentes, ya yo introducí hablando de la situación de los republicanos, pero también hay algo que dice relación con el alto número de votos nulos en un contexto además de voto obligatorio, ¿cierto? Y que junto con los blancos suman este 20%. ¿Cómo leen eso de cara también al plebiscito de salida, ¿no? Apruebo, rechazo. Ya habían personas que ni siquiera querían legitimar, ¿cierto?, el proceso antes que se redactara esta nueva propuesta constitucional.
Sí, mira, yo no tengo datos concretos de cómo está conformado ese 20%, que es 16% de votos nulos y un 4% que votó en blanco. Gastón decía hace un rato atrás que, ¿no es cierto?, esto es coincidente con la última votación obligatoria en que ese 20% más o menos se mantiene, que fue el año 97, si mal no lo recuerdo. Pero sí, a mí hay algo que me llamó la atención, por eso digo, esto no es un dato científico, un dato de la data, esto es simplemente una percepción. El día de la votación, obviamente yo concurrí a votar, recorrí un poco un par de locales, y me llamó sí mucho la atención que en la primera comisaría de Concepción, que está ubicada, ¿no es cierto?, acá en Salas, había una fila que daba la vuelta a la manzana una vez y media, completa. Y era mucha gente joven. O sea, eso sí que me llamó la atención, que era mucha gente joven que estaba en esa fila. Obviamente habían algunos adultos, pero la mayoría de las personas que por lo menos estaban acá en Salas con O'Higgins, en esa manzana, era gente joven. No sé si ese es el dato más preponderante de quienes fueron, digamos, a votar o no concurrieron a votar o votaron nulo. O sea, se excusó mucha gente joven. Jóvenes, dices tú, que estaban excusándose. Es que era mucha gente joven excusándose y eso puede tener un correlato con el llamado de sectores de la izquierda, que lo hicieron muy públicamente, de no concurrir a votar o votar nulo. De hecho, hay parlamentarios que llamaron a votar nulo, lo que a mí me parece un contrasentido, pero ya enorme. Ellos están en el Parlamento por una votación y llaman a anular. Si hubiesen hecho el llamado antes a sí mismo, en realidad no estarían en el Parlamento. Entonces, yo a esos llamados que hacen algunos con bastante irresponsabilidad, incluso gente que está en el oficialismo, sí, que está en bancada del oficialismo, y esto hay que decirlo, o sea, Camila, el propio senador Bianchi, que es Karim, ¿no? Karim. O sea, que está en un comité donde está incluso la propia Democracia Cristiana, entonces hay que decirlo. O sea, me parece de una irresponsabilidad enorme. Ahora, ¿eso qué efecto va a tener entre los que no fueron a votar y los que votaron nulo o blanco? En el plebiscito de salida creo que hay un elemento que hay que mirar con atención, porque pudiese ser que ahora, así como tuvimos este boom, ¿no es cierto?, hacia un lado, ahora tengamos un boom que esta gente va a votar a fin de año y la verdad es que vota en otro sentido y también vuelve a cambiar un poco el panorama político. Yo ahí me quiero quedar con algo que dijo la presidenta Bachelet, que me hizo mucho sentido, la expresidenta. Estuve con ella ayer en el ex Congreso Nacional. Ella, cuando habló del proceso constituyente y de la constitución que se iba a escribir y que se plebiscitaba a fin de año, hubo gente que se puso a pifiar, ¿ya? A rechiflar. Era un mundo de izquierda el que estaba presentando un libro femenino. Y ella les paró el carro, dijo, oye, no, hay que votar y después uno se quiere rechiflar. ¿Ah? Pero llamó un poquito a que actuemos con madurez, con sentido democrático y con madurez política y pensando en el bien del país. Y yo creo que eso es lo que estamos llamados todos nosotros, los tres que estamos sentados acá, el resto de los parlamentarios, a poner el interés del país. Chile no requiere un sistema político que esté permanentemente tensionado. Yo por eso lo interno, o soy de la idea de generar este acuerdo mucho más amplio, que es un acuerdo electoral y político, que no significa entrar al gobierno necesariamente, pero es generar un acuerdo político amplio. Y permítanme decirlo esto con mucha claridad. Este no es un año cualquiera. Este es el año en que se conmemoran los 50 años del golpe militar. Cada uno tendrá su apreciación respecto de aquello. Yo en lo personal, como diputado de la Democracia Cristiana, siento que me asiste una responsabilidad enorme. Hace 50 años, ante el golpe militar, la Democracia Cristiana tomó una actitud. Para algunos será de indiferencia, de otros será que apoyó el golpe, otros dirán que no, los 13 que firmaron la carta después del golpe. Pero yo siento que a 50 años del golpe militar, yo por lo menos como diputado demócrata cristiano, en lo personal, no voy a ser indiferente con lo que pase con el país y el gobierno. Yo no voy a trabajar un milímetro para que este gobierno caiga, lo quiero decir con todas sus letras. Creo que eso no es el rol que por lo menos yo quiero jugar. Yo creo que lo peor que le puede pasar al país, porque estas conversaciones se dan a veces en el ámbito político, es que este gobierno no termine, que el presidente no termine su mandato, porque ahí vamos a entrar en una espiral tremendamente compleja.
podemos terminar, como pasa hoy día en Perú, que caen los presidentes uno tras otro o presidenta, y la economía sigue funcionando, pero la sensación de inestabilidad política, que al final no logras conducir un país hacia un destino, yo no quiero eso para Chile. Y en ese sentido, yo por lo menos en este marco, voy a buscar con todos los sectores que quieran poner el bien común del país sobre la mesa, todos los acuerdos posibles. Y por eso a mí me alegra, no solo que yo diga en lo electoral con el mundo de la centroizquierda, incluso del oficialismo y la centroizquierda que hemos estado trabajando juntos los últimos 30 años, también nosotros buscamos en algunas situaciones acuerdos con la derecha por el bien de Chile. Y yo, permíteme, Flor, decirlo, el rol que jugamos ambos en la Comisión de Investigadores de Robo de Madera, por ejemplo, para poner ese delito enorme que genera tanta violencia en la agenda nacional, también es parte de los acuerdos que uno puede construir poniendo el bien común al centro. Así como el miércoles fuimos capaces, desde la Democracia Cristiana, y obviamente con la participación de los ministros, conversar con Mellado y con la Sofía Cid, quiero dar los nombres, diputados de Renovación Nacional, para buscar un acuerdo para aprobar el salario mínimo. Yo creo que eso es el espíritu que nos debiese mover de aquí en adelante, con las legítimas diferencias que vamos a tener obviamente políticamente. A mí eso es lo que me motiva. Yo por eso lo quiero decir con mucha claridad. Yo quiero que este gobierno, por el que yo voté en segunda vuelta, termine bien su periodo presidencial. Quiero que el gobierno se haga cargo de los temas que sí le interesan a los chilenos, que no eran parte de su agenda original. O sea, cuando yo hablé la primera vez con el gobierno respecto de los hechos de violencia y me contestaron que en realidad quienes cometían la violencia eran víctimas del sistema neoliberal extractivista, porque me lo dijeron, yo dije, están locos. Eso no es así. Aquí hay gente que hizo de la actividad delictual y del crimen organizado una forma de vida, ¿no es cierto? Y eso hay que enfrentarlo. Los temas económicos, de desarrollo económico. Chile, si quiere ser un Estado social de derecho, requiere una economía que funcione, que sea capaz de financiar la vivienda, la salud, etc. Yo a eso voy a estar disponible. Lo quería decir esta tarde. Para mí no da lo mismo el marco de este año 2023 por lo que significa el tipo de decisiones políticas que tome cada uno. Yo ya tomé la decisión de no ser indiferente frente a lo que pasa y de buscar una amplitud política que nos permita sostener el desarrollo económico, la seguridad, pero también justicia social en el mediano plazo. Y por eso he dicho públicamente lo que he venido planteando, de buscar un acuerdo más amplio con sectores del socialismo democrático, del oficialismo, y si hay otros que se quieren sumar a esto, bienvenido, perfecto. Pero indiferente no voy a ser. Muy bien. Mira, a ver, la intervención tuya, se me vino a la memoria lo siguiente. Los tres somos parlamentarios. Y la historia que nos cuenta es que por ahí, por el 22 o 23 de agosto, en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa de un diputado demócrata cristiano, Ormazábal, para declarar el gobierno de Allende ilegítimo e inconstitucional. En la Cámara de Diputados se aprobó. El texto que fundamentaba ese voto sirvió para el artículo 5 con el que gobernó Pinochet durante todo el tiempo que fue el que estuvo en la moneda. El Senado, a pesar que estaba Jarpa, que estaba Elwin, que eran recalcitrantes adversarios del presidente Allende, eso se rechazó, porque hubo la lucidez en el camino que menciona Eric, de entender que por sobre todas las cosas estaba la República y estaba la democracia. Creo que, por eso insisto tanto en esto, las convicciones democráticas tienen que ser las que nos deben juntar, porque estamos en un punto en donde estamos decidiendo lo que puede pasar en el país en 50 años, porque esta Constitución no va a ser para menos, no debiera ser para menos, más allá de las reformas que pueda tener en su momento, porque el vértigo con que la sociedad va desarrollándose en materias de tecnología, de inteligencia artificial y otras cosas que vamos a tener que considerar, no nos podemos decir que no pasan, no, si pasan e influyen fuertemente en las conductas y en las relaciones humanas, ¿ya? Pero esa es otra materia. Lo concreto es que, reitero, nuestras convicciones democráticas nos deben unir y por tanto estos 50 años tiene que ser aleccionador para todos. Efectivamente, cuando nosotros decimos nunca más, es para que nunca más
se derribe un gobierno que tiene origen democrático y para que también ese gobierno cometa los errores que cometimos también durante aquel tiempo. No podemos seguir también de nosotros, y lo hago autocríticamente, repitiendo algunas cosas que son erróneas. Lo que tú dijiste respecto al origen de la delincuencia o de la violencia. La ciudadanía te lo dice. Cuando yo tomé la decisión de decir, antes que ningún socialista en el Parlamento, sí, tiene que haber estado de excepción constitucional en la zona de Arauco, era porque efectivamente hice el recorrido por las comunidades, conversé con los peñis. Y la dureza del diálogo fue que, oiga, ¿sabe qué? Estoy hasta aquí. O estuve con Lincoln, el alcalde de Tirúa, en un momento en que se inauguraba el estadio de Tirúa, y él se volvió en ese momento y les dirigió la palabra a los que estaban ahí. Ustedes que me queman esto van a ver lo que les va a pasar, porque nos van a quemar un estadio que es para toda la comunidad de acá. Estuve presente en eso. ¿Te das cuenta? Entonces, eso uno cuando recorre es para justamente escuchar y tomar decisiones, que hay situaciones que tú no las puedes replicar y no las puedes permitir. Es cierto ese análisis que hacíamos clásicamente en la izquierda, ya, el origen de la delincuencia y hijos del sistema, en fin, todo eso. Pero hoy día es distinto. Hoy la ciudadanía pela el ajo para poder tener su casa, o pela el ajo para poder tener un bien. Y eso tenemos que respetárselo. La propiedad privada pasó a ser un derecho, tal cual, y siempre lo fue. Pero hoy más que nunca, y por tanto ese derecho hay que respetarlo. Y el Estado debe ser el garante que ese derecho no puede ser usurpado. Y por eso que votamos como votamos en la ley de usurpaciones, salvo la diferencia, cierto, de matiz, en donde no le podemos restar las facultades a los jueces para que fallen y para que la policía ejecute el desalojo con la flagrancia permanente, y hoy día que es un delito, ya no es más falta, es delito, y por tanto se va a sancionar con penas de cárcel efectiva. Así, eso es el proyecto. En eso no tenemos diferencia, sino la diferencia es el respeto al Estado de Derecho y evitar la confrontación entre chilenos. Eso es lo que no queremos, nada más que eso. ¿Ya? Pero el resto estamos de acuerdo. No nos puede temblar la mano ante eso. Hoy día tenemos una situación compleja que tiene que ver con la delincuencia, que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con la violación de la propiedad privada, que es un derecho de las personas. Y cuando estoy hablando de propiedad privada, no estoy hablando de los grandes potentados, estoy hablando de las personas que tienen sus casas y ni siquiera les está diciendo que en el mundo rural, ¿cuántas casas hay hoy día ocupadas? Aquí en Concepción. En el sector urbano existe la misma, la usurpación. Sí, lo que estamos diciendo. Entonces, no es solo del tema rural. Los ocupa es una situación que también tenemos que resolverla. ¿Ya? Y eso es parte de las usurpaciones. No nos debe temblar la mano por estas cosas. No. Porque es por eso que nos rechaza la ciudadanía, es por eso que no nos quiere, porque no nos estamos protegiendo. Sienten que nosotros no los protegemos. Bueno, ese nunca más también involucra esto. Porque es cierto, pasaron 50 años en donde hubo una dictadura de 17 años y el resto fue la democracia que hizo funcionar esto. Y salió un nuevo país. Pero al contar del domingo pasado, surge, a mi entender, un nuevo escenario y un nuevo país que nos obliga, por lo tanto, a tomar decisiones distintas y a tener posiciones distintas a las que tuvimos para atrás. No podemos seguir haciendo más de lo mismo con los mismos, sino que hacer cosas distintas ya entre, reitero, los que tenemos convicciones democráticas y creemos que, dependiendo de los enfoques que tengamos unos y otros, que el país tiene que tener grados de bienestar cada día mayor y con menor desigualdad, porque eso es expresión de lo que nosotros representamos en nuestros territorios. Tú eres de Arauco, sabes lo que pasa y obviamente vas a estar de acuerdo en que hay que resolver los problemas de seguridad, sí, pero también de desigualdad. A lo mejor el 7 de mayo, la palabra al tiro, lo que produce es, como escribió un libro Ascanio Cavallo, el reencuentro de los demócratas, que en el fondo uno la valora con más fuerza. Sí, el tema de la usurpación, súper bueno el punto, senador, porque antes se entendía, hasta hace un año quizás, que era usurpación, o dos ya, nosotros vivimos en Arauco esto hace mucho tiempo, solo que antes no se decía usurpación, se decía tomaron un campo, pero se llevaba solo lo rural a los campos, grandes, chicos, medianos, y se entendía incluso los más grandes, porque eran los que no los trabajaban bien, en fin.
Hoy día eso ya no quedan y hoy día ya pasó esto al sector urbano, absolutamente. Esto está aquí pasó el episodio de San Pedro de la Paz, las casas estas ocupa y así, y no solo ahí en San Pedro de la Paz, en Talcahuano, ya en otros sectores que han habido casos. Entonces, esta ley es urgente, urgentísima y sí tiene que proteger que no haya enfrentamiento entre las propias personas. Ahora nos toca a nosotros, tiene que llegar, no sé si está en la tabla la próxima semana, no lo vi. Sí, no lo he visto todavía, pero es una cuestión que es muy, muy urgente, importante y que tiene que ver con el derecho a la propiedad y tiene que ver con lo que está en los bordes también. Voy a llegar al tema de los acuerdos. Y aquí, efectivamente, la democracia y los que estamos en esto, en política y creemos en la democracia, somos para respetar, efectivamente, los acuerdos. Y los que no han estado en los acuerdos tienen que respetarlo de la misma manera cuando empiezan a ser parte de este proceso que se hizo a través de un acuerdo. Estoy hablando exactamente, sí, y ahí entramos a lo que dijo el diputado Kaiser, por ejemplo, y que nosotros ingresamos un proyecto de resolución, la UDI, para que la Cámara se pronuncie sobre si estamos de acuerdo o no con respetar los bordes. Y ahí obviamente es una situación que está donde Republicanos va a tener que tomar postura. Porque para nosotros es muy importante, es muy importante. Es muy importante. No, yo no lo califico así, lo califico de transparentar una realidad. No, sí, lo entiendo así. Pero es que yo creo que es muy importante porque precisamente cuando estos pocos días que han habido, había un vuelco excepto esto de mi colega, digamos, republicano, pero que ha habido un vuelco en la postura de su líder máximo y que da la impresión que va a ser mucho más proclive a los acuerdos, a los diálogos, pero hay que mantener los acuerdos y hay que respetarlos. Si tú entraste en el sistema, no puedes venir a cambiarlo todo. Ahora, ¿tienen la mayoría? Hay mayoría. Podría ser, pero creo que eso no va a resultar y no va a flotar en Chile y va a ser un retroceso, porque nosotros necesitamos que este proceso, esto se termine, ojalá votando con una mayoría importante, para que no haya ni un espacio para empezar ahora a dar este resultado. Y ahí entro con el tema de los nulos. El senador Saavedra dice que es más o menos un porcentaje similar a los anteriores, ahí no revisado los anteriores. A mí me parece que no sé si esta vez surgió o se hizo notar más, porque son una cantidad importante de votos. Y donde tú ya bien lo dijiste, Eric, hay gente del oficialismo, diputados nuestros, colegas, que llamaron a votar nulo. Es decir, ellos están contra esto porque ellos quieren refundar todo y quieren seguir con su lógica refundacional. Y ahí van a tener nuevamente un conflicto con el presidente de la República, que también él tenía la lógica refundacional, que yo todavía no le creo, me cuesta creerle que haya cambiado de opinión, pero tiene una responsabilidad hoy día muy importante. Quizá él está dejando su opinión personal incluso sumergida para poder responder este rol de hoy día presidente y de poder ser el que saca adelante este proceso y firma la Constitución, ¿cierto? Entonces, a él tampoco le conviene que empiecen a levantarse en contra sus propios parlamentarios, porque además va a seguir mostrando que tiene una incapacidad para llegar a un acuerdo y conducir y gobernar dentro de su propio sector. Entonces, se viene interesante esto, porque todavía no hemos visto las voces que se empiezan a levantar. Hasta ahora han hablado republicanos, Kaiser y otros, pero no hemos escuchado a los otros, yo a lo menos no, respecto, sobre todo los que estaban en contra, porque esto es estar en contra, ellos querían cambiarlo todo. Supuestamente el Partido Republicano quería mantener todo como estaba porque primero no eran parte del acuerdo. Bueno, hoy día subieron al carro, hoy día tienen una responsabilidad grande de que esto, a mi modo de ver hoy día todavía, de que se apruebe y de trabajar, por lo tanto, para llegar a estos acuerdos. Acuerdos que yo creo que son ellos los que tienen que acercarse más hacia nosotros que nosotros hacia ellos, sin perjuicio de yo considerar que sí son demócratas, yo creo que ellos creen en la democracia, solo que tienen opiniones que son más extremas o no extremas, distintas, ya tú dijiste dogmáticas, diferencias de forma en algunos casos, hay casos en donde nosotros no tenemos mayor diferencia con ellos, pero sí en la forma y en otras situaciones, entonces, pero hoy día nosotros vamos a mantener nuestra línea de que esto es no solo mirando al corto plazo y tenemos que llegar al 7 y llegar con grandes acuerdos en donde, y por eso digo, insisto en que los nulos ahí puede, y no, lo que menos puede pasar, a propósito de lo que tú decías, Ari, que veías filas de puros jóvenes, que volvamos a repetir lo que vimos y que esto sea una lucha generacional, donde vuelvan a creer que los jóvenes son los mesías que llegan a salvar Chile. Sí. Entonces, eso no puede ocurrir, creo yo, aquí no se trata de eso. Hay dos cosas que me parecen que por lo menos quiero dar una opinión. Lo primero es que aquí puede pasar una gran paradoja. Acá en la región, el Partido Republicano obtuvo el 43% de los votos, pero a lo largo del país el 35%. ¿Por qué es complejo lo que plantearon respecto de los bordes o de los 12 principios fundantes? Primero, porque ni uno de esos principios atenta contra la democracia y en general lo que creemos la inmensa mayoría de chilenos. O sea, en esos principios, solo para recordarle algunos a la gente, está
la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de los padres escoger la educación de sus hijos, que Chile es un Estado social, democrático y unitario, que es bicameral. O sea, ¿qué de esos principios es lo extraño? Entonces, yo le pregunté esto a Kaiser y a Luis Sánchez. Dije, a ver, Kaiser, ¿cuál es tu problema con que Chile sea un Estado social, democrático, de derecho y unitario? No, es que no puede ser social de derecho. ¿Pero por qué? No, porque eso no acepto ese nombre. Dije, pero para que un Estado de verdad sea social y de derecho, tú en la misma Constitución puedes establecer que esos derechos sociales requieren, para ser cumplidos, el desarrollo económico. Y por tanto, resuelve el problema. A eso me refiero con un dogmatismo de que no se quedan pegados en el nombre y como que no se mueven. Eso es lo primero. Pero lo segundo, no, pero está bien, pero es que mira, dieron un ejemplo bien brutal. Si Adolf ganó las últimas elecciones antes de convertirse en dictador de Alemania. No, sí, esto da para todo y por eso hay que decirlo, ¿no? Es un ejemplo duro, pero eso es, también, es parte de la historia. Pero también quiero recordar otro elemento de la historia. Ellos sacaron hoy día el 35% de los votos. No le pueden imponer a los demás su dogma. ¿Cuál es la crítica histórica que se hace al UP? Que siendo minoría, quiso establecer un modelo de sociedad, económico, político, siendo minoría al resto de los chilenos. Ojo, ellos ganaron esta elección, pero son el 35% quienes concurrimos a ese acuerdo, a lo menos somos el 65%. Entonces, no vayan a cometer el mismo error histórico de porque vencen en una elección, sienten que son mayoría cuando son un tercio de la población y quieren imponerle al resto su visión. Porque puede, como dice, la primera vez se vive como comedia, la segundo error se vive como tragedia. Ojo con eso y por eso lo quiero decir. Ojo con este tema de los números. Y creo que ese es el tema que hay que poner sobre la mesa y por eso los partidos políticos y el resto tenemos que actuar y decir estas cosas con claridad. Yo por eso me alegro, y yo te decía, es una maldad, lo estoy diciendo entre comillas, porque cuando la UDI, mira lo que está haciendo la UDI con el proyecto de resolución, lo que le está diciendo a todo el Parlamento es, ya compadre, ya por republicano, ya Kaiser, ya Luis Sánchez, ya Moreno, juégate vos, respeta los acuerdos democráticamente acordados por todos o van a votar en contra. Yo te aseguro que ese proyecto de resolución, que de manera increíble presenta la UDI, va a recibir los votos desde el Partido Comunista, el Frente Amplio, todo el socialismo, nosotros, y vamos a ver si algún republicano se atreve a votarlo a favor o en contra. Yo espero que efectivamente, me parece interesante ese proyecto, va a haber que seguirlo. Yo espero que efectivamente las convicciones democráticas nos junten. Yo no estoy pidiendo nada más, o sea, no entremos a discutir donde tenemos unas profundas diferencias porque las hay, pero sí las convicciones democráticas. Todos tenemos acuerdo que tenemos que reducir la desigualdad, todos tenemos acuerdo que tenemos que instalar un estado de bienestar. Bueno, sobre eso pongámonos de acuerdo, sobre eso avancemos, porque si buscamos avanzar en otros temas, creo que lo valórico no nos vamos a poner de acuerdo. Eso dejémoslo para un ratito más, que no sea la urgencia hoy día. Y yo te digo, el aprendizaje, cuando delante decía no cometamos los errores, sí, pues, porque cuando el presidente Gabriel Boric enfrenta la primera vuelta, saca el 25% de los votos y salió segundo. En ese minuto, y esto hay que hacerlo autocríticamente y asumirlo, el programa transformador perdió, porque no fue aprobado por la población, si ahí ocurrió. Y después cuando gana era porque se da un fenómeno, ¿cierto?, que todos fuimos a votarlo porque no íbamos a votar por Kast, pero también hubo otras personas que tenían convicciones democráticas y que no querían a Kast en la presidencia y votaron por él también, sin ser incluso de centro izquierda. De esos votos hay. Entonces, ese aprendizaje que es duro, que al eleccionador hay que asumirlo de una vez por todas, porque si no, en definitiva, nunca le vamos a chutar y vamos a seguir a los tumbos y no vamos a poder ampliar el arco de apoyo que es fundamental. Si hoy día no hay una ampliación del arco, más allá que ustedes nos digan, sí, sin entrar al gobierno, dejémoslo ahí un poquito, pero está claro que tenemos que contribuir a compactar nuevamente el centro político, porque ahí es donde tenemos la gran debilidad. Sin centro político, la verdad es que es muy difícil construir un gran acuerdo en función de la democracia. Yo solo decir que este resultado no es de la derecha, claramente, así netamente derecha, el resultado que hubo, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para cuidar y a dar los pasos adecuados, porque si vemos números,
Recordemos que si sacamos los porcentajes, lo que sacó la coalición que estaban ustedes, que nos sacaron porque fueron divididos, sumamos eso, sumamos la que realmente sacamos los nulos, que no son los que apoyaron a los convencionales, ni de Republicanos ni de Chile Vamos, hoy día nosotros, digo, como derecha, sacamos una mayoría importante, pero si sumamos también los que no sacaron nada, pero que tuvieron votación, ojo, no es tan la diferencia tan grande. Entonces, nosotros, ustedes tuvieron un 9, 85. Un 9, el grupo 9, que nos sacó, 28, hay otros que sacaron un 4 y algo, que fueron los PDG, o sea, hay otros más que iban solos, no me acuerdo. El PDG también tiene que resolver su problema. Bueno, ahí tiene un problema mayor. Pero quiero decir que en cifras, si sacamos números, no es una cosa como va a decir, oye, aquí nos sentamos y a disfrutar esto hasta cuánto tiempo, y súmale los nulos, por eso digo, no le doy menos valor a eso. Entonces, en esto nadie puede estar, y la soberbia es la peor compañera en esto, y aquí al revés, nosotros tenemos que dar pasos muy adecuados, muy equilibrados, moderados. Tenemos que cerrar. Ya. Gracias. Muchas gracias. Este fin de semana, agradecemos a Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista, por estar aquí en el tablón. A Flor Baise también, diputada de la UDI, muchas gracias. Y a Eric Aedo, diputado de la Democracia Cristiana, parlamentarios que vinieron aquí a acompañarnos en este programa especial, podríamos decir, del tablón. Usted, gracias por su sintonía. Recuerde que tenemos retransmisión a las 21:30, durante el domingo, también el lunes, y por supuesto todo está también en nuestro sitio web. Que tenga un gran fin de semana. Hasta pronto. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó El Tablón.